Baalbek es una ciudad, recuerde que está al oriente del Líbano, nosotros ya vimos el mapa. Baalbek, mírenlo aquí, Baalbek es esto. Baalbek es una ciudad que está al oriente del Líbano y antiguamente se llamaba Heliópolis, o sea, la ciudad del sol. Antiguamente se llamaba Heliópolis, la ciudad del sol, situada entre unos ríos que es el río Litani y el río Así. Está más o menos a 12, relativamente cerquita de Siria. Miren Siria acá, está a 12 kilómetros de Siria. Yo manejo muchas veces las grabaciones de dos maneras. Uno, muestro al comienzo todo muestro, en este caso particular, pues la parte arqueológica, y después muestro el mapa de Sectra. A veces lo hago al contrario, muestro primero la parte, el mapa y todo, y después hablo de la parte arqueológica. Bueno, en cualquiera de los dos sistemas, pues es lo mismo, en cierta forma. Entonces estábamos diciendo que está a 12 kilómetros, Baalbek está a 12 kilómetros de Siria, entonces relativamente muy cerca de Siria, y el nombre significa ciudad de Baalbek, significa ciudad de Baal, ciudad del Baal. Entonces el culto lo hacía al dios Baal, que es un dios local. Recuerde que dios Baal es un dios local de aquí, y entonces es un dios local del sol, y que los griegos lo identificaron por ser un dios local del sol, lo identificaron con Heliópolis. Por esto Grecia y Roma lo llamaban Heliópolis. Grecia y Roma llamaban a ese sector Heliópolis. Esta es famosa, Baalbek es famosa. ¿Por qué? Es famosa por sus antiguos templos, como son el templo de Júpiter, el templo de Baco y el templo de Venus, sobre todo Júpiter y Baco, y también el templo de Venus, pero Venus es mucho más chiquito. Los templos fueron hechos en honor a una triada que llama la triada heliopolitana, o sea, que como lo hicieron los romanos, que es lo que se conserva la parte romana, era de Júpiter, Mercurio y Venus. Ahora, el origen, como estamos diciendo, Baalbek suena como es fenicio, entonces su origen era fenicio, pero posteriormente fue una colonia romana donde alcanzó su mayor esplendor. Entonces hacen los templos, los romanos lo hacen en función de ese dios, en cierta forma, y entonces como eran romanos, entonces quedaron el templo de Júpiter, el templo de Baco y el templo de Venus. Se cree que la ciudad, pues originalmente Baalbek era una ciudad de origen fenicio, es patrimonio de la humanidad, recuerden, a partir de 1984, y es en el mismo año inclusive que se colocó patrimonio de la humanidad una ciudad muy linda de Colombia, que es Cartagena, se ha dicho de paso. Las mayores ruinas de Baalbek son las de la época romana. Entonces las mayores ruinas de Baalbek, o sea, las construcciones de Baalbek son de la época romana, ya que de la época fenicia pues prácticamente no hay nada. Entonces ya el templo propiamente de Baalbek ya desapareció, ya no hay templo de Baalbek, ahora hay un templo de lo que hicieron los romanos, que es el templo de Júpiter, Baco y Venus. Esto lo consideran ellos, las mayores ruinas de Baalbek son de la época romana, como estábamos diciendo, y ese yacimiento arqueológico es el más importante del Líbano. O sea, lo más importante a nivel arqueológico no están biblios, no está, bueno, por decir algo, por la calidad o por el estado en que se encuentran las cosas, no está en Biblio, no está en Tiro, no está en Sidón, simplemente está en Baalbek, que es la joya de la corona. Baalbek es una ciudad que está en el Valle de Beca. Recuerde que el Valle de Beca está formado por el Valle del Monte Líbano, que es esta parte de aquí, el Monte Líbano, y por el Monte Antilíbano, que es acá. Entre estos montes está lo que llaman el Valle de Beca, y dentro del Valle de Beca está Baalbek, y está también otro centro arqueológico que es Anjar. Ellos los escribe con J, pero se lee con Y, Anjar. Es como las rutas de Yeita o de Geita, se escribe Yeita. Bueno, hablando de otro término que es muy interesante aquí en el Líbano y una cosa muy bonita, pero como estamos hablando de Baalbek, sigamos hablando de Baalbek. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo, los orígenes son originalmente, pues como es una ciudad muy antigua, era un misterio, pero lo que nos interesa a nosotros es lo que conservan, porque las construcciones romanas que hicieron ellos, que son el templo de Júpiter, Baco y Venus. Ahora, en Baalbek hay varias cosas importantes. Fuera también hay otra cosa muy importante, fuera, oígame bien, fuera de esos templos, que son unas piedras talladas que realmente no se deben considerar como piedras talladas pues con filigrana o grabaciones, no, sino que piedras que fueron cortadas de tal manera o a punto de terminarse el corte para hacer construcciones. Una de esas piedras es la piedra de la mujer embarazada, que pesa aproximadamente 1200 toneladas, aunque dicen que, bueno, en el templo de Júpiter, cuando hablemos de Júpiter, también hay unas piedras que son muy grandes, que están en la parte de atrás, y que hablaremos de ellas en su momento. Entonces lo que estábamos diciendo, muy cerquita aquí, en el mismo Baalbek, pues en la ciudad de Baalbek, muy cerca de la ciudad de Baalbek, en el mismo Baalbek,
encuentran unas piedras talladas, pues cuando digo talladas, repito, no es que tengan incrustaciones, no es que tengan bajo relieves, etcétera, sino que fueron piedras que fueron cortadas con la finalidad muy casi terminadas para con la finalidad de colocarlas en alguna construcción. Dentro de ellas está la piedra embarazada, que dicen que es una de las más grandes del mundo, en su momento considerada la más grande del mundo, pero después que dice que tenía más o menos 800.000 toneladas. Pero después, ¿qué sucedió? Después simplemente cogieron y descubrieron que había una piedra debajo de esa piedra que era mucho más grande. Entonces todo esto hace pues pensar que eran unas piedras gigantescas, y hay 3 piedras en este momento colocadas que se utilizaron, no tan grandes como estas, en el templo de Júpiter, más exactamente en la parte de atrás del templo de Júpiter. Esas del templo de Júpiter le llaman trilitos. Y donde cada una de estas piedras de esos trilitos pesa entre 750 y 800 toneladas. Bueno, hay unos autores que dicen que pesa más, otros que pesan menos, pero yo lo manejo menos con 800.000 toneladas, porque tienen dimensiones más o menos de 20 metros por 5 por 4, 20 de largo, 5 de ancho por 4 de grosor, por mirándolo de alguna manera. Y hay otras piedras también que se han encontrado ahí, como le digo, bastante grandes. Estos son los trilitos que estábamos hablando nosotros, que se encuentran en la parte de atrás del templo de Júpiter, en la parte de atrás del templo de Júpiter. Bueno, estas son las piedras que estábamos hablando nosotros. Esta es la piedra de la embarazada, la piedra de la mujer embarazada, que tiene esta bandera que está aquí en la parte superior. Como se observa, no es que tenga aquí filigrana ni nada, sino que ya estaban cortadas de tal manera que ya en poco tiempo estarían listas para servir como para construcción. Esta parte es el templo, haciendo una foto, es parte del templo de Baco, que es el mejor conservado, el templo de Baco, de lo que estábamos hablando, que era Júpiter, son nombres todos romanos, Júpiter, Baco y Venus, ¿no? Y esta parte de aquí hace pertinente al templo de Júpiter, porque el templo de Júpiter es el más gigante, pero desafortunadamente se conservan apenas estas 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el templo de atrás que se ve, este es el templo de Baco. Templo de Baco bien conservado. El templo de Júpiter era monumental, pero apenas se conserva teóricamente 6 columnas nomás. Esta parte aquí es lo que llaman el gran patio, esta parte es el gran patio, que también lo vamos a mostrar también cuando estaremos allá. Entonces, ¿qué podríamos decir? En esta ciudad de Baalbek tiene los templos, por un lado, muy importante, los templos romanos más grandes del mundo. Los templos romanos más grandes del mundo están en Baalbek, los templos romanos más grandes del mundo, y el templo romano mejor conservado, que es el templo. Lo más grande del mundo era Júpiter, que apenas se conserva ahora, tenía los templos más grandes del mundo, y el mejor conservado es el de Baco, que es este. Baco Júpiter es este. Entonces, como estábamos diciendo, eso es fundamental. Esa ciudad de Baalbek tenía los templos romanos más grandes del mundo, tenía los templos romanos mejor conservados y las piedras para construcción, miremoslo así, más grandes del mundo también. La ciudad, como estábamos diciendo, es patrimonio de la humanidad. Se encuentra en el Valle de Beca, y el Valle de Beca se encuentra más o menos a 90 kilómetros de Beirut. Es lo más importante, o de las cosas más importantes que tiene el Líbano. Estos templos, repito, lo hicieron los romanos, y lo hicieron en una parte que es Baalbek, donde había un templo a Baal, que era el templo Sol, pero de los fenicios, que son muy antiguos y que de esa parte no se conserva nada. Los templos más importantes son templo de Júpiter, templo de Baco y templo de Venus. Aunque hay muchos más templos en en esta parte de periodos, pero realmente estos son los importantes. Ahora, en cuanto al nombre que pudiéramos decir, los fenicios le dieron al nombre de la ciudad le dieron el nombre de Baal, en honor al dios más importante, que es el dios más importante de la cultura fenicia. Luego, la ciudad fue tomada por los griegos y ellos le dieron el nombre de Heliópolis. Y luego nuevamente, pues aquí los de aquí le volvieron a colocar el nombre de Baalbek. Ahora, los templos dedicados a Baal y Astarte, que era la esposa, recuerde que la esposa de Baal era Astarte, su esposa, de eso no queda absolutamente nada. Ahora voy a mostrar los templos en una gráfica para que nos ubiquemos bien, sobre todo tamaños y esto, para que nos demos una idea de los templos, de la cantidad, de la calidad y bueno, y qué tan grandes eran los templos, esos templos romanos que hicieron en esta ciudad de Baalbek. Así eran los templos originalmente, así. ¿Qué es el templo realmente? Lo que hacíamos era, se entraba por aquí, que era una escalinata. Después de esa escalinata se pasaba por este propileo, y después se pasaba a un patio hexagonal. Escalinata o un propileo, que llaman estos,
un patio hexagonal y después pasaban al gran patio que era este y después se pasaba propiamente al templo que era este. Entonces repito, este era el que se pasaba al templo propiamente que era este de aquí atrás. Voy a mirar un poquitico las dimensiones, las medidas, etcétera de esto, más o menos. Y este era el otro templo que era el templo de Baco. De este pues naturalmente apenas hay 6 columnas, de este sí está en mucho mejor estado. Este es el que hace que sea el templo romano más grande que ha hecho los romanos y este es el templo mejor conservado. Bueno, mirándolo de la parte alta que se puede observar. Este de aquí es lo que queda, este de aquí es el templo de Baco, este es el templo de Baco, este es el templo de Baco, este es el templo de Júpiter, únicamente se conservan las 6 columnas, este es el gran patio, este es el gran patio del templo de Júpiter, este es el patio hexagonal, aquí vendrá una torre, otra torre y el propileo y abajo las escaleras que vendrán por aquí atrásito, escaleras, después sigue el propileo, patio hexagonal que es este de aquí, pues hexagonal que sería aquí, acá, pues un hexágono digamos. Este es el gran patio, Aquí se ve como si estuviera todavía más destruido, pero no está tanto. Aquí está el templo de Júpiter y aquí está el templo de Baco. Bueno, este es el templo, parte del templo de Júpiter. Recuerde que el templo de Júpiter, el equivalente en griego es Zeus, pero como no lo hicieron los griegos sino los romanos, pues le colocaron el nombre romano que es Júpiter. Ese templo fue el mayor templo hecho por los romanos dedicado a Júpiter. Era el mayor templo dedicado a Júpiter en todo el imperio romano. Se dice que la estatua de Júpiter estaba ahí en la cela y que mostraba un Júpiter sin barba. El Júpiter que se mostraba era un Júpiter sin barba y que era, pues, si no era exactamente totalmente de oro, sí estaba muy cubierto de oro. Inclusive ese templo en algún momento, el templo de Júpiter, estuvo representado en varias monedas de la época de Séptimo Severo. En un lado de la moneda estaba el edificio, o sea, el templo de Júpiter que es este, y en el otro estaba el busto del emperador. Y también apareció en las monedas de los emperadores Caracalla y otra en Galieno. Lo muestro aquí porque es lo único que queda, no quiero mostrar el otro templo completo porque se puede crear para problemas. Este templo, recuerde que fue el templo más grande que hizo Roma. Repito, este templo fue el templo más grande que hizo Roma durante el Imperio Romano y lo hizo no en Roma, sino lo hizo en Baalbek. Y es el templo más grande durante el Imperio Romano y lo hizo en Baalbek. La verdad es que no hay mucha claridad por qué lo hicieron aquí y no lo hicieron en Roma. Y estas columnas, que recuerde que es el templo de Júpiter, estas columnas apenas conservan 6. Estas columnas tenían más de 20 metros, y son consideradas las columnas más grandes del mundo clásico, El mayor templo de Júpiter que se hizo, pues el mayor templo de Júpiter se hizo en Baalbek. Mirándolo en este lado y voy mirándolo allá también. Quiero hablar primero, pues, como estamos hablando del templo de Júpiter. Ese templo de Júpiter, las dimensiones son las siguientes, miremoslo aquí. Se sube primero por 51 escalinatas, se sube por 51 escalinatas que son estas, y se sube a un propileo para después llegar a una parte que llaman el patio hexagonal. Voy a mostrarlo aquí. Pues lo que dice, subimos por 51 escaleras que son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 51 escaleras que es esta. Después llegaba a este propileo tenía aquí 12 columnas, habían 12 columnas en el propileo y después se pasaba a un patio hexagonal que es este. Si las contamos van a ver que son 12. Okay. No puedo contar estas porque estas son una torre, aquí había una torre y aquí había otra torre, una torre aquí y otra torre aquí con columnas adosadas, pero propiamente el propileo eran 12 columnas que no tienen que ver con estas de acá. Entonces le voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al otro lado sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para 12 columnas. Recuerda que las columnas, las que voy a hablar ahorita del templo son corintias, los de mismo que de Baco. Estas columnas de aquí son corintias y aquí también son corintias. Volviendo nuevamente, podríamos decir entonces repetir. Tiene 51 escalones que son esos 51 escalones y los propileos que son estos tienen 12 columnas y había una torre del lado izquierdo y una torre del lado derecho. Después de esto se llegaba y se adentraba el patio hexagonal. Este es el patio hexagonal que estamos viendo nosotros. El patio hexagonal, para entrar a él se tenía 3 puertas. Miremos las puertas. Propileo y tenía 3 puertas.
una puerta, dos puertas y tres puertas. Una puerta, dos puertas y tres puertas. Tres puertas. Yo a esta parte no le pongo mucho, bueno, puede ser importante, pero no le pongo mucho énfasis aquí a esta parte de aquí. Después sigue este que es el patio, el gran patio que es todo este que es el gran patio. El gran patio se caracterizaba porque tenía de largo 135 metros, o sea, el largo de aquí hasta aquí son 135 metros y de ancho tenía el patio 113 metros así, 113 metros así que es el patio, aquí así el patio, y de aquí para acá 135 metros. Dentro del patio, ¿qué tenemos? Dentro del patio tenemos unos estanques de agua. Bueno, aquí no se ven, aquí se ve solamente uno, que es este estanque de agua. Habría otro estanque de agua aquí. Y aquí había un altar para el sacrificio. Este es un altar para el sacrificio. El que está más cerquita al templo es un altar para el sacrificio. Este es un altar para el sacrificio. Supuestamente esta agua era para de pronto limpiar los animales que se fueran a sacrificar. Veámoslo aquí. Ya se puede observar aquí, se puede observar que tiene 135 de largo por ancho de 113 metros. Aquí está acá. El patio tiene un altar, que es el altar del sacrificio, y tiene unos estanques de agua, y este es el altar de sacrificio que está más cerquita al propiamente el templo. Y acá hay 35 escalones, en esta parte aquí hay 35 escalones. Si seguimos acá hay 35 escalones que son estos. Ahora, ¿qué pasa con esto aquí? Hay que tener en cuenta, aquí en total, aquí había en total 54 columnas. O sea, estas columnas de aquí, más estas de acá, más el borde de allá, más las de atrás, nos formaban 54 columnas en total. Y de las 54 columnas hay que tener, ahora, ¿cuáles eran las dimensiones? Ha dicho de paso del templo. Era 48 metros, tenía aquí atrás, aquí 48 metros, de aquí a acá tenía 48 metros de largo, de ancho, por 88 de largo, Hay unos esos que lo manejan con unos decimales, yo simplemente lo manejo con 48 en esta dimensión por 88 hacia acá. Ahora, las columnas, como estábamos diciendo, son corintias. Cuando hablo de las columnas, son 54 en total alrededor o sea, todo lo que le da el redondel propiamente el templo son 54 columnas, pero hago una aclaración y la siguiente. Por este lado de acá tenía 10 columnas, porque se comienzan a contar desde la primera, así de esta comenzando de primera. O sea, esta es la primera, no solamente para irnos a lo largo del ancho, sino también a lo largo del largo. Esta también sería la primera a lo ancho y también la primera a lo largo. Entonces simplemente hay que tener cuidado con esto. Repito nuevamente, esta es la primera, tanto a lo ancho como a lo largo. Entonces tienen en total 54 columnas, de las cuales 10 son en esta dirección. Si contamos de esta de primera, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahí no cuadré como muy bien, pero son 10 columnas en ese sentido. Y por el lado de acá tiene 19. Tiene 19 contando nuevamente esta de primera. Pero como esta la estoy contando tanto a lo largo como a lo ancho, entonces en total tengo que tener cuidado si quiero sumar este bloque de acá más el bloque de acá, o sea 19. Más 19 por el otro lado, entonces serían 19 más 19 nos daría 38, serían 20, serían 40 menos 2, serían 38, y de aquí serían tengo que quitar las dos puntas de esto, entonces serían más 8 por este lado y 8 por el lado, y en total nos darían 54. Recuerde que son columnas corintias, y de todas estas 54 columnas, las únicas columnas que hay son apenas 6 que son en este lado. Se conservan apenas 6 en este lado. Estas columnas de aquí estaban adornadas, las columnas estaban adornadas con cabezas de león, y estaban adornadas con toros, cabezas de león y cabezas de toro, Entonces, en términos generales, ese es el templo de Júpiter. Este es propiamente el templo, este es el gran patio, este es el patio hexagonal, y este es el propileo, y estas las escalinatas. Ahora, el templo estaba 7 metros por encima del patio. O sea, si usted mira estas escalinatas, lo que hacen que tiene una altura de 7 metros, porque el templo estaba 7 metros por encima del patio. Y estaba también más o menos 20
metros de acá hacia acá abajo, 20 metros por este lado de altura, y aquí tenía 7 metros con respecto a este patio, y 20 metros con respecto a esta parte de acá. Bueno, este es lo único que queda del templo de Júpiter, que es lo que estábamos mostrando. El templo de Júpiter, lo vamos a ver nuevamente. Del templo de Júpiter, que es todo esto, lo único que se conserva son 6 columnas que las vamos a mostrar. Este es el templo de Baco, que está muy bien conservado, también voy a mostrarlos. Y este es el gran patio. Entonces quiero mostrar todo esto para que ustedes se ubiquen más o menos en cada una de estas figuras. Repito, gran patio, el templo de Júpiter, que apenas tiene 6 columnas, y templo de Baco, que está bien conservado. El patio hexagonal. Y este es los propileos, y esta es una escalinatas. Este es el gran patio, esto es lo que queda del gran patio. Recuerde que en este gran patio estaban, aquí había, ¿qué? Estábamos diciendo, este es el gran patio. Y aquí hay unas fuentes, que sería esta una fuente y la otra fuente del otro lado, ¿no? Que queda del templo de Baco, que estamos diciendo que está enseguida, pues de cierta forma diagonal, aunque ellos lo manejan que al frente del templo de Júpiter, que es una divinidad, recuerden, una divinidad también romana. Las columnas del interior realmente de este templo están intactas, las columnas del interior. Ahora, este templo tiene, voy a mostrarlo ahorita, voy a mostrarle. Para subir al templo tiene 33 peldaños, aquí tiene 33 peldaños, como estamos viendo acá, 33 peldaños. Recuerde que aquí tenía 35, aquí tiene 33, que es la edad de Cristo, y en esta parte aquí tenía 35 en el gran patio para subir el de Júpiter. Aquí tiene 33, en esta parte de aquí la distancia son 69 metros de largo, 69 metros de largo, y por 36 de ancho, 36 de ancho, mírenlo acá, 36 de acá hasta acá, y de largo tenía 69 metros. Por este lado, recuerde que siempre el concepto de esta es la primera, que va tanto para allá de largo, de ancho como de largo. Todas estas puntas, pues hay que, si las sumo, tengo que restarlas después, quitarlas para poder saber cuántas columnas tiene. En total tenía 42 columnas, todas corintias, y están intactas las interiores. Y tiene 15 por este lado, 15 columnas por este lado, 15 columnas por este lado. Por este lado, aquí tiene 8 por aquí y 15 por acá. El de acá tenía, recuerde, 19 por acá y tenía 10 por acá. Entonces tiene 10, ese tiene 8. Este tiene acá 19 y este por acá tiene 15. 15 por este lado. Voy a tratar de contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí las tiene. Son todas columnas corintias y 33 peldaños. Bueno. Este es el templo que está mejor conservado. Afuera, porque aquí hay una calle que separa este bloque de este bloque, está el templo de Venus, que se ve en forma circular, una especie de forma circular, que es el templo de Venus, que es este de acá. Todo esto lo vamos a mirar y lo vamos a mirar cuando estemos allí en el templo, en Baalbek, en estos templos. Bueno. Aquí en el templo de Júpiter se puede aquí también entrar a un museo, que es el Museo Arqueológico de Baalbek, donde hay una serie de objetos que se fueron excavados y encontrados aquí en el Baalbek y se ven en ese museo que se llama el Museo Arqueológico de Baalbek. Esa exposición es una formación permanente y se hizo en 1998. El museo está colocado en las estructuras, dentro de la estructura del templo de Júpiter. Bueno. En la parte de atrás están las 3 piedras que yo hablo también, que se llaman los trilitón, que son 3 piedras grandísimas que no están al nivel del suelo, están por encima del nivel del suelo, y que son estas piedras que voy a mostrar a continuación. Se llaman los trilitón y se encuentran en la parte de atrás. Mírenla acá, se encuentran en la parte de atrás del templo, que son estas. También en Baalbek habíamos dicho que se encuentran estas piedras, que es las piedras de construcción, la mayor piedra de construcción del mundo, la mayor piedra para construir o de construcción del mundo, ¿no? Hay una que le llaman la piedra del sur y otra que le llaman la piedra de la mujer embarazada, entre otras, ¿no?
Míralo aquí, estos son los trilitos. Es tan grande, realmente tan grande los trilitos y tan grande las piedras, perdón, aquí no estaba tomándolo bien. Los trilitos aquí tan grande que muchos inclusive matemáticos, yo me vi matemáticos que van primero por la ciencia que por otra cosa, manifiestan que esto lo hicieron los extraterrestres. Algunas cosas son extraterrestres. Lo que usted observa aquí sobre el templo de Júpiter, este es el templo de Júpiter, recuerde, es lo que estábamos diciendo, las 51 escaleras, aquí las 51, este es el propileo, este es el patio, el cules patio, el patio hexagonal, este es el patio, el gran patio, y este propiamente el templo. Y de estas columnas de aquí que son, recuerde que aquí hay 19 columnas que van en este sentido, de estas se conservan únicamente, se conservan 6 columnas que son, miremosla, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este 13 no es que sean 13 columnas, sino que es el número 13, pero como no lo busco por acá, que significa templo de Júpiter. Bueno, este es el trilón, como estábamos diciendo. Este de 11, pues son los de agua, las cosas de agua. Bueno. Y el patio hexagonal para entrar al gran patio, para el patio hexagonal entrar el patio se hace por 3 puertas, la puerta número 1, la puerta número 2 y la puerta número 3. Esta parte templo de Júpiter, esta parte el templo de Baco. Y esta parte del 1 es el templo de Venus. Esta parte es el templo de Venus, la parte redonda. Aunque ellos lo manejan todo como el templo de Venus, pero realmente es el número 1. Let's live life without regrets. Girl, put your faith in me.